Bueno, estamos en plena campaña navideña, es un momento muy especial. Habitualmente los economistas solemos usar los indicadores de confianza de los consumidores a través de encuestas, pero es mucho más útil ver no lo que te dicen en la encuesta, sino lo que hacen. Igual que las encuestas políticas o otro tipo de encuestas, pues evidentemente tienen problemas de medición. Los consumidores, cuando vamos a las tiendas y compramos, ya estamos mostrando nuestras preferencias. Estamos hablando del mes de diciembre, vamos a utilizar datos de la agencia tributaria. Es un dato restringido porque es solo de empresas grandes que facturan más de 6 millones de euros al año. Perdemos todos los datos de hostelería y otros datos, pero evidentemente es un dato mensual que nos permite comparar el mes de diciembre con el mes de diciembre de años anteriores. Evidentemente que el gasto viene el principal componente es la renta y sobre todo los salarios, y ahí ha habido un retroceso del gasto. En el diciembre del 2013 se consumió más que en diciembre del 2012, pero recordemos que en 2012 el gobierno no pagó la paga extra a los funcionarios, fue casi una partida de 5.000 millones de euros menos de disponibilidad de las familias, y hubo una caída de consumo muy fuerte. Fue la subida del IVA, coincidió con la prima de riesgo, el rescate. Bueno, el 2013 fue un año más normal que nos permite comparar este experimento que es la Navidad con el experimento del 2006. Prácticamente el gasto de las familias ha caído en consumo un 15% desde entonces, y luego ha habido un cambio muy importante en el comportamiento del consumidor que está obligando pues a muchas tiendas a adaptarse. Por ejemplo, en compras de ropa, hasta el 2007, más o menos 2/3 del gasto de las familias se hacía en pequeños comercios, en tiendas multimarca, pues empresas con 1, 5, 10 tiendas. Bueno, eso prácticamente ha desaparecido, ha habido una gran crisis en ese sector, ha pasado todo a las grandes cadenas, donde también parte de esas otras marcas se han reciclado con franquicias y han adoptado franquicias de las grandes marcas, y lo que hemos visto es que de representar el 65% del comercio y la multimarca ha pasado al 25%, por lo tanto todo el consumo se hace prácticamente ahora en las grandes cadenas, y ahí lo que estamos viendo es una campaña permanente de rebajas. Casi la mitad del gasto en ropa se hace o en temporada de rebajas y de descuentos, o en outlet y en tiendas que tienen rebajas durante todo el año. Por lo tanto, es evidente que cuando baja la renta el consumidor tiene que tener ciertas preferencias. La principal es la alimentación, el consumo de electricidad, que aún así hay muchas familias que se han quedado fuera, el pagar la vivienda, los gastos de primera necesidad, y luego pues la ropa no es un bien de primera necesidad. Si tú ya tienes el armario lleno, pues en vez de cambiar la ropa durante tiempo más corto, pues tienes la ropa más tiempo y un poco más estropeada. Evidentemente que nadie lo desea, pero es un bien de menor necesidad. Este año todo apunta, vamos a ver que saldrán luego los datos, hasta que no veamos los datos, ¿no? Pero todo apunta por las variables que explican el comportamiento del consumidor, que deberíamos ver una campaña navideña mejor que la del año pasado. Estamos viendo que el empleo en España ha crecido. Lo que sí pasa que el empleo está creciendo, pero los salarios o el total de la masa de salarios y la renta disponible de las familias apenas está creciendo. El crecimiento ha sido del 1%, por lo tanto la capacidad de consumo va a ser pequeña, mejor que el año pasado, pero no suficiente. ¿Qué habría que hacer para reactivar el consumo?, que es una de las cosas que todo el mundo está obsesionado y crecer. Bueno, si hacemos estrategias como se están planteando por parte de algunos partidos políticos de reactivar solo la demanda interna sin que crezcan nuestros países europeos, pues lo que haríamos es aumentar nuestro déficit con el exterior y consumiríamos a crédito, aumentaríamos la deuda externa y el consumo vendría por financiación del exterior. Yo creo que no es el camino que deberíamos pasar. Hay una noticia positiva que tenemos que tener en cuenta, que es la bajada del precio del petróleo. Todavía no se ha trasladado del todo al precio de la gasolina, parece que el gobierno ya ha empezado a presionar a las petroleras y a las refineras para que lo hagan, pero eso libera parte de lo que gastábamos para gasolina para otro tipo de gastos, y ahí habrá un componente de consumo. Y luego, de cara al futuro, yo creo que la clave, y España se la juega en Europa. Si Europa empieza a crecer, si de repente hay vida inteligente y resolvemos la crisis de Grecia, si hay el plan Juncker, en vez de un brindis al sol, se convierte en un plan de inversiones de verdad, como un plan Marshall en los años 50, y si ese plan se financia con eurobonos y esos eurobonos son comprados por el Banco Central Europeo, como hizo la Reserva Federal, y luego se hace una especie de plan Brady o un plan de deuda para resolver
pues el tema de Grecia y las deudas que no están resueltas en Europa. Con un plan de ese tipo y poniendo a la economía europea a crecer, España se engancharía vía exportaciones, las exportaciones generarían empleo, el empleo aumentaría la renta aumentaría el consumo y el año que viene sí veríamos una buena campaña navideña. Si eso no pasa y nuestros socios europeos no crecen, pues seguiremos en un escenario de ligera mejora, ¿no? Y con una tendencia muy débil que no permite que la sociedad perciba que estamos saliendo de la crisis, y dos, sigue habiendo riesgos. Yo creo que el principal riesgo es Grecia, lo tenemos aquí, lo contamos en el blog a mediados de septiembre, hay una crisis política, va a haber un cambio de gobierno seguramente, y el nuevo partido propone cosas similares a Podemos, donde una de las cosas es impagar la deuda, reestructurar la deuda, por lo tanto ya empieza a haber tensión en los mercados, vemos otra vez las primas de riesgo, de momento poco, pero tensarse. Bueno, si eso vuelve a producirse, pues el año que viene volveríamos a ver cosas que no deberíamos ver. Yo creo que hay todavía margen de política económica en Europa para resolver la crisis, lo que no sé, y seguimos sin ver ningún indicio de vida inteligente.